Estamos estudiando un discurso jasídico del Rebbe que dijo Erev Rosh Hashanah, el día anterior a Rosh Hashanah, en 1983, Tov Shin Mem Gimel. En el discurso el Rebbe está explicando por qué es que no se toca el shofar en Shabbos. Cuando Rosh Hashanah cae Shabbos, no tocamos el shofar. La pregunta es por qué. Y más aún, si en el Beis Hamikdash, en el templo, sí efectivamente se tocaba el shofar, ¿por qué fuera del templo no se toca el shofar? Esta es la pregunta básica del discurso y explicamos que cada mitzvah, cada precepto que el pueblo judío cumple aquí abajo, genera una proyección divina en los mundos superiores. Y esa proyección divina en los mundos superiores es como la mitzvah en los mundos superiores, es como si Dios mismo estuviese cumpliendo esa mitzvah. Y dijimos también, en la clase pasada, que existe un concepto de hidush, una novedad, tiku b'chodesh shofar. Uno debe tocar, debe hacer sonar el shofar cada año con una fuerza renovada. El shofar, toda la mitzvah de shofar es algo nuevo, es algo totalmente renovado. Y por lo tanto, eso genera una renovación en todos los mundos. Ahora bien, por cuanto la mitzvah de shofar es la mitzvah a través de la cual nosotros proclamamos a Dios como Rey por sobre toda la creación, entonces, así como lo principal en cada mitzvah es el metzaveh, es quien manda la mitzvah, y nosotros lo proclamamos a través de la mitzvah de shofar, quiere decir que es algo general. En la mitzvah de shofar afecta a todo el resto de las mitzvot, porque una mitzvah solamente tiene sentido cuando hay un metzaveh, cuando hay quien manda esa mitzvah, cuando hay quien manda ese precepto, quien da la orden de ese precepto. Entonces, hay una renovación no solamente en la mitzvah de shofar, sino una renovación en la creación general, en forma completa, por cuanto Dios es el nuevo rey, por así decir. Cada año, a través de que suena el shofar, Dios es nuevamente rey por sobre toda la creación. Entonces, esa novedad no solamente se aplica al shofar, se aplica a Dios como rey por sobre toda la creación y automáticamente a todo el resto de las mitzvot, que pasan a tener sentido y un sentido renovado a través de que Dios es un rey renovado, por así decir. Entonces, tiene sentido, digamos, esta mitzvah de shofar afecta a todo el resto de las mitzvot y a toda la creación en general. Avanzamos, estamos en el tercer capítulo del Maimon. Con esto vamos a entender el hecho de que cuando en Rosh Hashanah cae en Shabbos, no se hace sonar el shofar en el resto del mundo, digamos, ni en Jerusalén siquiera, ni en el resto del país, ni en el resto del mundo entero, excepto el Beis Hamikdash, el templo, como vamos a estudiar. Con estas ideas que explicamos, lo vamos a entender. Porque el hecho de que es necesario hacer sonar el shofar en Rosh Hashanah es, como explicamos anteriormente, para generar, a través de que hacemos sonar el shofar aquí abajo, nuestra mitzvah aquí abajo, esto genera un shofar arriba, un shofar espiritualmente hablando, el efecto, la proyección divina del shofar en los mundos espirituales. Y en Shabbos, este nivel, esta proyección divina que genera el shofar está presente sin la necesidad de que aquí abajo se haga una peula, una actividad. Como dijimos anteriormente, en las clases anteriores, quiero decir, cada mitzvah aquí abajo genera una proyección divina arriba. Pero esa proyección divina solamente existe, solamente se proyecta, valga la redundancia, cuando hay una actividad, una acción aquí abajo, una acción física. Lo principal es la acción. Ahora, ¿qué pasa cuando sin acción esa proyección está presente igual? Esto es lo que ocurre en Shabbos. Hay una proyección divina específica que existe ahí porque está Shabbos. Y como vamos a estudiar, Shabbos es algo que no depende de la acción del hombre. Shabbos está ahí, como dice en el texto, Shabbos está santificado y se sostiene y se mantiene por sí mismo. No necesita que nosotros hagamos algo. Llega el séptimo día de la semana y es Shabbos. Dios mismo santificó al Shabbos. Los Yamim Toivim, las fiestas, dependen de la santificación del mes, que depende al fin y al cabo del Beis Din, del juzgado terrenal, que testigos que vieron la luna, el juzgado declaró que comenzó el nuevo mes, etc. Quiere decir que Israel es el pueblo judío el que santifica el tiempo, por así decir. La enseñanza es obvia, no está dentro del discurso, pero la enseñanza es obvia, que hay que aprovechar el tiempo. No hay que dejar para mañana lo que uno puede hacer hoy, y hay que utilizar cada instante para el servicio a Dios. Ok, esta es la enseñanza en general de esta cuestión de que el pueblo judío es el que santifica el tiempo. Pero, dicho esto, esto se refiere a los días del mes. ¿Cuándo empieza el mes?
Pero al respecto de los días de la semana, es Dios el que santifica el Shabbat, el séptimo día. Entonces, Shabbat genera una proyección divina de la misma manera que el Shofar genera una proyección divina. Y justamente es la misma. Entonces, cuando cae Shabbat, como vamos a explicar en detalle, no es necesario hacer sonar el Shofar. Porque ya está esa proyección divina sin la necesidad de la acción concreta aquí abajo de hacer sonar el Shofar. Vamos a ver. Es sabido que en Yom Tev decimos Mekadesh Yisrael V'Azmanim. Es sabido que en el rezo de Yom Tev decimos que Dios santifica al pueblo judío y a los tiempos. Es decir, Sheisrael Inu de Kachino Lizmanim. Es el pueblo judío el que santifica el tiempo, como explicamos anteriormente. Lo que no es el caso con Shabbat, el séptimo día de la semana, y Mekat Shabbat Kaimo, el Shabbat, el sábado mismo, está santificado por sí mismo. Es decir, es Dios el que santifica el Shabbat. No es la actividad del hombre el que hace que Shabbat existe. Y no depende del pueblo judío que santifique el Shabbat. Si bien existe la mitzvah de Kiddush, es decir, santificar el Shabbat, pero no es que nosotros declaramos que porque nosotros dijimos que ahora es el séptimo día, entonces empezó el séptimo día. No. Una vez que empezó el séptimo día, porque Dios decidió que este es el séptimo día de la semana, entonces nosotros tenemos la mitzvah de santificar el día, es decir, de llamarlo santo, de decir que este día es santo, incluso hacer kiddush, hacer una ceremonia de santificación con un vino, etc. Más allá de las leyes de kiddush, etc. El punto es que nosotros revelamos esa santidad en el mundo a través de santificar el día, pero no es que nosotros hacemos que ese día sea el séptimo día, lo que no es el caso con los meses. Nosotros hacemos que el mes empiece o el mes anterior termine, a través de declarar que el nuevo mes empezó el 29 de la noche, el 30, o lo que sea el 31 del mes anterior, que pasa a ser el primero del mes siguiente, como estamos estudiando justamente las clases de Talmud, de Gemara, el Rosh Hashanah, en donde los meses judíos solamente tienen 29 días y medio, pero no existe medio día en un mes, entonces tienen 29 días o 30 días. Pero más allá de esas leyes que no hacen al discurso, el punto importantísimo es saber separar, diferenciar entre los días del mes, que es el pueblo judío que los santifica y los declara, ahora empezó el nuevo mes, o los días de la semana, que es Dios el que los santifica, y nosotros lo único que hacemos es revelar esa santidad aquí abajo a través de santificar el día de Shabbat, perfecto, con vino, muy lindo, pero es Dios el que dijo ese día empezó en tal o cual momento. Por lo tanto, en Shabbat hay muchos asuntos que vienen, por así decir, preparados, preconfigurados, como quien diría, por Dios mismo. Entre esos asuntos, algunos de ellos vienen en forma de plenitud. Dios directamente trae el Shabbat y ciertos asuntos del Shabbat ya están completos, cocinados. Y también, incluso sin el trabajo del hombre. El hombre no tiene nada que hacer, el día ya está preparado. ¿Cuáles asuntos? La idea es así. Está escrito, nosotros debemos hacer el Shabbat. Quiere decir que el pueblo judío hace al Shabbat. El versículo dice, van a cuidar el pueblo judío para hacer el Shabbat. ¿Qué quiere decir hacer el Shabbat? ¿No viene hecho ya de arriba? ¿No lo hizo Dios? Quiere decir que hay ciertos asuntos en el Shabbat que vienen preparados. Vienen de arriba, por así decirlo. Y hay ciertos asuntos en Shabbat, en el séptimo día, que es el pueblo judío el que hace el Shabbat. El que genera el Shabbat. Y también está escrito, debemos recordar el día de Shabbat para santificarlo. Es decir, que el pueblo judío tiene que santificar el Shabbat. Por un lado, entonces de vuelta encontramos asuntos que ya están preparados en Shabbat. Por el otro lado encontramos asuntos que debemos hacer del Shabbat, santificar el Shabbat. ¿Cómo es? Y el asunto es que en Shabbat hay dos niveles. Existe el concepto de que Shabbat es Mikat Shabbat Kaima, está santificado por sí mismo. Es Dios el que santifica el Shabbat. Viene de arriba. Y existe el asunto de que el pueblo judío agrega al Shabbat a través de su avoida, a través de su trabajo. Porque esto es así. Aquí Shabbat es el concepto de Tainug. ¿Cuál es la definición de Shabbat? Como dice el versículo, vas a llamar al Shabbat, como vamos a ver, un día placentero. El concepto de Shabbat es Tainug, placer. Y sin embargo, dijeron nuestros sabios que hay que
hacer placentero el Shabbat. Con la me'aneg es el Shabbat, hay que hacerlo al Shabbat placentero. Me'aneg es el Shabbat es como quien le da placer al Shabbat. Entonces, volvemos al mismo concepto. Hay asuntos de Shabbat que vienen de arriba. Hay asuntos de Shabbat que son a través de la boida del trabajo del pueblo judío aquí abajo. De la misma manera encontramos en la esencia misma de Shabbat. El concepto de Shabbat es tainuk, placer, y está escrito con la me'aneg es el Shabbat, dijeron nuestros sabios en la Gemara Shabbat. Todo el que hace placentero al Shabbat. Es decir, que hay que hacer placentero al Shabbat, y también está escrito, porque ahora los Shabbat oineg, hay que llamar al Shabbat, llamarás al Shabbat, dice Ishaya, un día placentero. Es decir, que hay que llamar y proyectar placer en Shabbat. Uno tiene que hacer algo para que el día sea placentero. Porque a través del trabajo del pueblo judío se puede proyectar en el Shabbat un placer superior al placer intrínseco del día de Shabbat. Pero hay un placer en Shabbat que se proyecta por el hecho mismo de ser Shabbat. Por el hecho mismo de que, como dijimos varias veces, Shabbat Mikat, Shabbat Kaima, es un día que se santifica y por sí mismo, por así decirlo. Y ese placer que Shabbat trae por sí mismo, por ser Shabbat, es un placer pleno, no le falta nada. Es decir, hay conceptos que están totalmente completos y perfectos, y hay conceptos que nosotros podemos agregar valga la redundancia, como un agregado a esa cuestión. Pero eso no quiere decir que la cuestión anterior estaba mal. Esa cuestión anterior estaba totalmente completa, estaba totalmente perfecta, no le faltaba nada. Pero nosotros aumentamos en esa cuestión. Es al derech similar al concepto de una mitzvah. Una mitzvah tiene ciertas reglas. ¿Cuándo cumplimos la mitzvah? ¿Cómo se cumple la mitzvah? Y esas reglas son puntillosas, exactas y precisas. Cada detalle tiene que ser perfecto y preciso, porque en la voluntad de Dios no hay que quede afuera algún detalle y de cualquier manera se cumple la voluntad de Dios. Si te mandaron a pagar una cuenta en el banco, tenés que hacer la cola en el banco, tenés que llevar el dinero, presentarte frente al cajero, pagar, que te sellen la boleta, te la devuelven, etc. Pero si vos hiciste todas las cuestiones, hiciste la cola, te llevaste el dinero, tenés la boleta, etc., pero cuando llegaste frente al cajero no le diste el dinero. El cajero, por supuesto, no cobró, te diste la media vuelta y te fuiste. ¿Pagaste la cuenta de banco? No. Pero hice un montón de cosas que me pediste. Me paré en la cola, fui frente al cajero, le dije buen día, me di vuelta, volví, salí del banco. Sí, pero un detalle que no hiciste, ya no cumpliste la voluntad. La voluntad era pagar la cuenta de banco. Entonces, cada detalle es necesario y fundamental para que entre todos se cumpla un concepto único que es la voluntad. Y así ocurre con cada mitzvah. Cada mitzvah tiene un montón de detalles, leyes, alajot. A veces son sin número. Alamos en mispar. No tienen número las leyes, que detalles, etc. Y cada uno de ellos son fundamentales para cumplir la mitzvah. Y cuando uno cumple con cada uno de ellos, pues se cumplió la mitzvah. Este es el primer nivel. Pero existe un nivel superior que se llama Hidur Mitzvah, Zekeili Ve'amveyu. Este es mi Dios y lo embellezco, embellecer una mitzvah. Cumplir la mitzvah más allá de lo que la ley estrictamente exige. ¿Y qué quiere decir? Que si yo lo hubiese cumplido en el nivel anterior, ¿estaba mal? No, estaba totalmente pleno, correcto. Era la voluntad de Dios 100%, no te faltó ni una coma. Pero hay un nivel superior. Hidur Mitzvah, embellecer la mitzvah. Agregamos a aquello básico que había que hacer. Pero lo básico también estaba bien. Bien, lo mismo ocurre aquí. Existe un placer Shabbat que viene, digamos, intrínseco en Shabbat. Y existe un placer que Karasa los Shabbat hoy uno agrega a esto placer. Ahora bien, en general el concepto de Shabbat es que entonces se genera una plenitud en toda la creación. Como dice en la Toira, se terminaron los cielos y la tierra y todas sus huestes. Terminaron de crear, Dios terminó de crear, digamos, en el séptimo día. Sexto día de la noche, el séptimo día, llegó Shabbat, llegó descanso. ¿Qué le faltaba a la creación? El descanso, etc. Pero la palabra Vaihulu, ¿qué significa su traducción literal? Terminaron, la creación terminó. La palabra Vaihulu también indica el concepto de Shleimus. Plenitud, como explica el Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, que de aquí se entiende que también el Tainuk de Shabbat, el placer que Shabbat trae por sí mismo, es un
Tainug pleno, es un placer completo. Vaihulo Shomai Va'aretz, se terminó, toda la creación estaba completa, kula, entera, completa. No le faltaba nada. Y esto es lo que significa que en Rosh Hashanah, cuando cae en Shabes, no es necesario tanto, no es tan necesario, de poner el Rebbe, tocar el shofar fuera de Jerusalén, fuera del Beis Hamikdash. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver todo esto con el shofar? Hasta ahora hablamos solamente de Shabes. Shabes es placer, Tainuk, y es un placer pleno. Ay, ¿se puede agregar? Sí, ok. Pero lo que viene de arriba ya está completo. Como es Vaihul, se completó completamente, valga la redundancia, toda la creación. ¿Qué tiene que ver con el shofar? Porque el shofar también es el concepto de Tainug. El shofar, igual que Shabes, es Tainug, es placer. Y como está explicado en el discurso sobre el cual está basado este discurso, el discurso del Tzemach Tzedek, que el concepto de shofar viene de la palabra Shipru Ma'aseichem. Shipru es mejoren sus acciones, Shipru Ma'aseichem. Y también del versículo que dice que Naftali era Imre Shofer, Hanoisen Imre Shofer. Naftali era muy rápido, corría muy rápido y siempre daba buenas noticias. Shofer con placer, digamos. Noticias placenteras. Y hay otras frases, así dice en paréntesis acá en el discurso, hay otras frases que el Tzemach Tzedek trae ahí para explicar, para demostrar que el concepto de shofar es shipur, es mejoramiento, placer. Todo el concepto de shofar entonces es tainug. Y por cuanto todo lo que está arriba, como dijimos anteriormente, humimach, dama le maila, mimach, debes saber que todo lo que viene de arriba es de ti, surge de aquí abajo, como explicamos, la mitzvot aquí abajo genera una proyección arriba. Por lo tanto, para que exista el concepto de tainug, el placer, que es el concepto de shofar arriba, ¿cómo se genera ese concepto del placer de Dios en toda la creación? Que Dios quiera continuar involucrado en la creación. Esto es a través de que el pueblo judío aquí abajo toca el shofar. Porque de vuelta, el shofar representa el placer de Dios en la creación. Tainug. Esto se logra a través de tocar el shofar. Todo esto es en Rosh Hashanah cuando cae durante un día de semana. Lo que no es el caso cuando Rosh Hashanah cae en Shabes. El concepto del placer ya está ahí preparado, ya está preconfigurado, pretraído en la creación, sin ningún tipo de trabajo del ser humano aquí abajo. ¿Por qué? Porque dijimos que Shabes también es placer. Y el Shabes está santificado por sí mismo, Mikacho Mekaimo. Y no solamente esto, sino que Tainug, el placer que trae el Shabes a la creación, es un placer pleno, Vaihulo Shomaim, culo, y se completó y está totalmente pleno. Todo lo que faltaba en la creación, o todo lo que había que hacer en la creación, Shabes está completo, el placer de Shabes es pleno también. Por lo tanto, en Rosh Hashanah, cuando cae en Shabes, la mitzvah de Tekiyat Shofar, tocar el Shofar, no es tan poderosa. En la Rebbe pone acá en Yiddish, con todo el ruido y poder, etc. No es necesario, como un Rosh Hashanah cuando cae en la semana. Y por lo tanto, queda desplazada la mitzvah de tocar el Shofar en Rosh Hashanah cuando cae Shabes, por una preocupación. No vaya a ser que a la persona cargue el shofar en el dominio público y eso está prohibido, etc. en Shabbat. Entonces lo que explicamos en este capítulo es, hay dos conceptos que aparentemente son muy parecidos. Vamos a ver más adelante que hay unas pequeñas diferencias. Por eso en el Beis Hamikdash, en el templo, sí se tocaba el shofar, incluso el Shabbat. Pero, no me quiero adelantar, el punto es, Shabbat representa placer. Llamarás al Shabes placer. Y es un placer pleno y completo que viene de arriba. Por el otro lado, el shofar, shofar, algo placentero, hay que mejorar las acciones. Naftali, que es el personaje de ese versículo, traía noticias placenteras. Shofar es placer. Entonces, cuando ya viene Shabes por sí mismo placentero, trayendo, digamos, el placer a la creación, no es necesario tocar el shofar. Dale, cuarto capítulo. Ahora bien, en adición a esto, que a través del sonido del shofar, de tocar el shofar, el trabajo aquí abajo de tocar el shofar, se genera el shofar arriba, el placer de Dios en los mundos superiores, y como trajo el Rebbe en el primer capítulo, muy bekitsur, muy en resumen, en Zo, en el nivel de Zeir Ampin, como explicamos anteriormente, esta forma de simbolizar, digamos,
al mundo de Atzilus, que es un mundo de emanaciones divinas, como un hombre, que cada miembro proyecta la parte del alma, y cada mitzvah completa, por así decir, a este hombre supremo que está ahí en el mundo de Zoh, que no es una persona que está ahí sentada ni parada ni nada por el estilo, es una forma de simbolizar, no me voy a cansar de aclararlo, es una forma de simbolizar las proyecciones divinas hacia el mundo. El punto es entonces, volviendo al discurso, en adición a que a través de tocar el shofar se genera este tainug, este placer de Dios de estar involucrado en la creación, en el mundo supremo, y esto es lo que quiere decir el shofar arriba. Como dijimos anteriormente, uno debe saber que lo que viene de arriba es de uno mismo lo que genera eso. A través de Kiyas Shofar, tocar el shofar, proyectamos ese tainug, ese placer divino, que es el concepto del shofar arriba, en todos los mundos, incluso en este mundo material. Uno podría pensar que el concepto de la mitzvah espiritual, uno cumple la mitzvah aquí abajo y eso genera una mitzvah espiritual, eso queda, por así decir, circunscripto a una cosa totalmente abstracta y espiritual. El Rebbe está explicando en este capítulo que no es así. Esa energía divina se proyecta en todos los mundos, incluso en este mundo material. Y como decimos en el rezo de Rosh Hashanah, la frase Yeda kol paul katafe alte, viyaven kol yetzur kata yetzarte. Tiene que saber, toda cosa hecha que tú la hiciste. Y tiene que entender cada criatura que tú la creaste. Y que diga todo aquello que tiene alma en su nariz, por así decir, que Dios es el rey de todo el mundo. Así termina el rezo, digamos, esa frase del rezo en Rosh Hashanah. Incluso dicen del Alter Rebbe que el Alter Rebbe no se movía del Stender. El Stender significa el lugar donde él apoyaba el libro para rezar en Rosh Hashanah, no se movía de ahí hasta que la madera misma con la que estaba hecha el atril donde se apoyaba entendía Yeida Kol Paul Katafe alto, y que entienda que Dios es la que la creó a esa madera. A tal punto venía, digamos, era el servicio a Dios del Alter Rebbe, el fundador del movimiento Chabad. El punto es entonces, decimos esto en el rezo de Rosh Hashanah, y está escrito en el Sidur Arizal, en el libro de rezos, compuesto, no era del Arizal propiamente dicho, pero compuesto con todas las intenciones místicas que el Arizal enseñó, que estas tres frases, estas tres palabras, tres expresiones que básicamente quieren decir lo mismo. Toda cosa hecha, toda criatura creada y todo aquello que tiene alma en su interior. Estas tres frases representan los tres mundos, Bria, Yetzira y Asía. Y también al caso ahora, ¿qué significa cada uno de ellos? Kabbalah habla de 4 mundos espirituales. Atzilus, Bria, Yetzira y Asía. No importa qué quieren decir, el punto es que vienen de arriba para abajo. Atzilus, Bria, Yetzira y Asía. Es decir, la proyección divina se va revelando y se va proyectando, valga la redundancia, en cada uno de estos mundos, hasta que el mundo más bajo en el que nosotros vivimos, en el nivel más bajo del mundo más bajo, porque cada uno tiene infinitos niveles, este es el mundo de Asía, el mundo de la acción, el mundo físico donde nosotros vivimos. Por eso en este mundo, la acción es justamente lo principal, porque es el mundo de acción. Y el Rebbe escribe entre corchetes que Neshama Be'apoy, entre estos tres lenguajes, por eso es un corchete, porque no es parte del discurso propiamente dicho, Neshama Be'apoy, su alma en su nariz, se refiere al mundo de Bria. Yetzur se refiere al mundo de Yetzira, formación. Paul, cosa hecha, se refiere al mundo de Asía, de acción. Que en general estos tres mundos incluyen a todos los otros mundos, incluyen absolutamente todas las cosas, e incluso este mundo material, como explicamos. Y por lo tanto decimos en Rosh Hashanah estas tres frases, porque la proyección de Rosh Hashanah, la proyección divina, el placer divino en estar involucrado en la creación, es en todos los mundos, se proyecta efectivamente en todos los mundos, hasta este mundo bajo, este mundo de Asía, de acción. Y esta es la razón por la cual cuando Rosh Hashanah cae en Shabbos no se hace sonar el shofar, no se toca el shofar, porque este asunto de proyectar el placer divino en la creación se genera incluso sin hacer sonar el shofar, entrando en el texto propiamente dicho,
porque también este asunto que en general se hace a través de tocar el shofar, que es la proyección del placer divino en toda la creación y en todos los mundos, incluso en este mundo material, en Shabbos, se genera por sí mismo. Entonces no es necesario tocar el shofar, o no es tan necesario tocar el shofar en Rosh Hashanah cuando cae en Shabbos. Como es sabido que la proyección de Shabbos también es en todos los mundos, no solamente la proyección divina generada por el shofar. A pesar de que dijimos, tocas el shofar aquí abajo, eso genera una proyección divina en los mundos superiores, estás actuando y modificando, por así decirlo, los mundos superiores. Pero en el caso del shofar, específicamente, esa modificación de los mundos superiores tiene un efecto incluso en este mundo material también. Por eso decimos en el rezo de Rosh Hashanah, y es de Kol Paul, que toda cosa hecha sepa que Dios la hizo. Esa es la proyección justamente del shofar. La concientización en el mundo de que el mundo le pertenece a Dios y que Él es el Melech Olam, Él es el rey del mundo. Esa proyección ocurre en Shabbos por el hecho mismo de ser Shabbos. Y esa proyección de Shabbos también tiene un efecto en el mundo material aquí abajo, incluso en el mundo físico que nosotros vivimos. ¿Cómo sabes? Al respecto del shofar lo dijimos porque sabemos, ¿cómo sabemos que la proyección del shofar es incluso en este mundo material? Por este rezo que decimos en Rosh Hashanah. Kol Paul que tafe alto, que entienda toda cosa hecha en este mundo de acción que Dios la hizo. Perfecto. ¿Cómo sabemos que la proyección de Shabbos también tiene un efecto aquí abajo en este mundo? Como está explicado en muchos discursos hasídicos, y entre ellos discursos hasídicos de Rosh Hashanah, de otros Rebbeim, que la energía vital de todos los mundos, incluso de este mundo material, en Shabbos, es superior a la energía vital que sostiene el mundo durante los días de la semana. Porque en los días de la semana la energía vital de todos los mundos es de, por así decir, las palabras del habla. Como decimos que Bidvar Hashem Shomayim Nasu, con la palabra de Dios los cielos fueron hechos. Quiere decir que la palabra de Dios, que Él dice en forma constante, como está explicado en otros discursos hasídicos también, la creación es un proceso constante. Por siempre Dios, tu palabra está parada, firme en los cielos. La palabra de Dios, creadora, es un proceso constante de creación, algo de la nada. El mundo entero es creado con la palabra de Dios, justamente. Por eso en comienzo de la Toira, en el relato de la creación, constantemente se menciona Dios dijo esto, Dios dijo lo otro. Dios no tiene boca, sino que es una forma de expresar una revelación divina, como la palabra, que es una revelación de un concepto que está en el kop, en la cabeza, pero justamente en forma de palabra. Durante todos los días de la semana, entonces, la energía vital de todos los mundos surge de la palabra de Dios. Y en Shabbos, la energía vital de todos los mundos surge de las letras del pensamiento divino. El mundo, por así decir, se acerca a Dios. Así como decimos que la palabra, por así decir, es de la persona hacia afuera, porque yo solamente hablo para que otra persona me escuche, si no, ¿para qué voy a hablar? Y por el otro lado, los pensamientos son de la persona hacia adentro. Los pensamientos de una persona, nadie los conoce, son interiores. De la misma manera, el mundo entero, durante los días de la semana, es vitalizado, su energía vital surge de la palabra de Dios. Por así decir, tiene una cierta lejanía de Dios. Porque es de la boca para afuera, por así decir. Es un símbolo, una forma de entender un concepto. Durante Shabbos, la energía vital de todos los mundos es del pensamiento divino. Quiere decir que está más cerca de Dios. Paréntesis, por eso mismo en Shabbos hay un montón de actividades que están prohibidas. 39 trabajos, Lametes Melojes, 39 trabajos específicos, cocinar, prender fuego, montones de cosas diferentes. Cargar en la calle, como estamos justamente estudiando sobre shofar, que no se puede cargar en la calle, por eso en Shabbos no se toca shofar, etc. El punto es, ¿por qué no se pueden hacer todos esos trabajos? ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos tan cerca de Dios, estamos tan cerca del rey, que no corresponde comportarse frente al rey de la misma manera que uno se comporta no estando frente al rey. Durante la semana, por cuanto el mundo es creado de la palabra de Dios, de la boca para afuera, por así decirlo, es una energía exterior, entonces corresponde hacer esos trabajos. E incluso es una mitzvah trabajar, no de las 613, lo que quiero decir es, Dios está esperando que nosotros hagamos una peula, una actividad en la creación, trabajemos, refinemos la creación, etc. Nos involucremos con la creación, seamos socios de Él en la creación. Asher bara Elohim lasos, Dios creó para que nosotros
corrijamos, le saquen, traigamos nuestro aporte a la creación. Pero esto durante los días de la semana, que trabajamos y nos esforzamos, etc. Pero en Shabes, por cuanto estamos más cerca, entre comillas, de Dios, el mundo recibe su energía vital del pensamiento divino. En la corte del rey no corresponde que uno se comporte de la misma manera que uno se comporta fuera de la corte del rey, y por eso los trabajos específicos que están prohibidos en Shabes. Cerramos paréntesis. El punto entonces es, estamos explicando cómo es que la energía divina que crea el mundo en Shabes es del pensamiento divino, y por esto nos va a ayudar a entender que la proyección divina de Shabes también afecta al mundo, y este mundo material particularmente hablando. No solamente la proyección divina del Shoifar, el placer divino, afecta a toda la creación, que lo aprendimos del rezo del rezo de Rosh Hashanah, Kol Paul, que está fe alto, y que toda cosa hecha sepa que Dios la hizo, sino que Shabes también tiene un efecto en este mundo. Entonces, durante los días de la semana, la energía divina que vitaliza el mundo es de las palabras de Dios. Durante Shabbat, la energía divina que vitaliza el mundo es del pensamiento de Dios. Harei, he aquí que Shabbat afecta a todos los mundos, incluso este mundo material. Al punto tal que genera un cambio en la naturaleza, incluso, como dice el Talmud Yerushalmi, incluso genera un cambio en la naturaleza de un ignorante, que en Shabes, por su propia naturaleza, no miente. Es decir, es un maíz, digamos, una historia en el Talmud, que el concepto es que en un ama ares, una persona ignorante, a pesar de que durante todos los días de la semana miente y no le importa nada, en Shabes no puede mentir. Su naturaleza misma es no mentir, porque Shabes tuvo un efecto en esa persona. Entonces, por cuanto la energía vital de todos los mundos, incluso este mundo material, cambia en Shabes, es del pensamiento divino y no de la palabra divina, quiere decir que Shabes tiene un efecto incluso en este mundo. Y con esto no terminamos, pero con esto vimos que tanto el Shoifar como Shabes, ambos representan Tainug, eso es lo que vimos en el capítulo anterior. Ambos representan placer divino en la creación. Y ambos, esto es lo que vimos en esta parte de este capítulo, falta un párrafo más, ambos tienen un efecto concreto, físico, material en este mundo. Y el hecho, ahora bien, tenemos que entender por qué en el Beis Hamikdash, porque en el templo efectivamente tocaban el shofar también en Shabes. El hecho de que en el templo tocaban el shofar también en Rosh Hashanah cuando caía en Shabes es porque el nivel de Tainuk, placer, que es el concepto de shofar, que se proyectaba a través de tocar el shofar en el Beis Hamikdash, es superior todavía, como dijimos anteriormente. Hay algo que es pleno, pero hay una forma de agregar incluso a esta cosa plena. En el Beis Hamikdash, en el templo, por el lugar del templo, por la kedusha del templo, la santidad del templo, etc., tocando el shofar ahí, se podía proyectar incluso un nivel superior al nivel que Shabes trae por sí mismo. Es decir, que el tainug, el placer que se proyecta a través de hacer sonar el shofar fuera del templo, es un placer que se encuentra disponible en Shabes por sí mismo, por la kedusha, por la santidad de Shabes, por el hecho mismo de que Shabes es Mikacho Bekaimo, está santificado por Dios, etc. Y por lo tanto en Rosh Hashanah, cuando cae en Shabes, no se toca el shofar fuera del Beis Hamikdash, fuera del templo, lo que no es el caso. A través de tocar el shofar en el templo se puede proyectar un nivel de tainug, un nivel de placer divino en la creación superior, que no se encuentra en Shabes por sí mismo. Y es similar al concepto que fue explicado anteriormente al respecto de Kolame Aneges a Shabes, que uno puede agregar placer en el Shabes. Es decir, que hay un nivel de placer que no está en Shabes por sí mismo y se genera a través de la avoida, del trabajo del pueblo judío. Y por lo tanto, en el Beis Hamikdash, en el templo, tocaban el shofar en Rosh Hashanah, incluso cuando caía en Shabes. Este nivel está por encima del nivel también de Kolame Aneges a Shabes, que es la avoida de Shabes. O sea, hay diferentes niveles de tainug, de placer. Está el nivel de tainug, de placer de Shabes por sí mismo. Está el nivel de tainug, de placer que Kolame Aneges a Shabes, que el pueblo judío puede proyectar en el Shabes. Y está el nivel de placer divino en la creación que se genera a través de tocar el shofar en Shabes en el Beis Hamikdash. Un tercer nivel de placer superior, por así decir. Y esto se proyecta solamente en Rosh Hashanah a través de la avoida, del trabajo de tocar el shofar en Shabes, en Rosh Hashanah, en el Beis Hamikdash.
Tres niveles entonces. En el próximo capítulo se va a explicar qué significan estos tres niveles de placer. Y Dios mediante, continuamos mañana.